Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar del amor y me hubiera gustado muchísimo subir este video el día de San Valentín, pero no pude, tuve mucho trabajo. Sin embargo, aquí estoy, quiero contarles un poco mi experiencia entre matrimonios mixtos, que son, le llaman matrimonios mixtos a matrimonios entre gente de un país que se casa con gente de otro país, ¿no? Si tú eres, como en mi caso, boliviano-española, al casarme con un español, eh, hay hay una situación cultural que debemos aprender a manejar. Y hoy yo quería hablarles de eso. No es que yo me considere una experta, pero he vivido esto muy duro. Al comienzo de nuestro matrimonio ha sido muy duro y entonces yo usé la técnica de informarme muchísimo, de conversar con muchas otras personas y he podido tener la oportunidad de ayudar a unas 7 parejas, me parece, que han pasado por esta misma etapa y que gracias a Dios ellos siguen juntos. Pienso que fue muy importante conversar con esas parejas en el momento justo, poder un poco guiarles, ayudarles y hacerles comprender que eso no le pasa solo a ellos, que le pasa a miles de parejas que se casan y que se casan porque están felices y quieren casarse y piensan que es muy sencillo ese proceso. Estos matrimonios tienen un proceso un poco diferente a los otros. Cuando nos casamos con alguien de nuestra ciudad, nos adaptamos a ella en su forma de vida y de por sí eso ya es difícil, ¿eh? Imagínense que además de adaptarnos a una persona cualquiera, nos vamos a adaptar a otra cultura, a un cambio de país, a nuevas comidas, nuevo ritmo de vida, lejos de nuestra familia, en fin, nos suceden tantísimas cosas a las personas que optamos por amar lejos de nuestro país y apostar por una nueva vida, ¿no? Los matrimonios mixtos suelen pasar por procesos muy difíciles que yo quiero tener hoy la paciencia de poder explicarlo todo porque me encantaría que este video lo puedan sugerir a otras personas antes de casarse, ¿eh? Es muy importante estar consciente de todas estas cosas antes de dar ese paso del matrimonio, que es tan importante en nuestras vidas. Así que si conocen personas o parejas que van a tomar esta decisión, ojalá que este video pueda llegarles a su computador y verlo y comentarlo, sobre todo eso, comentarlo. Hay que hablar muchísimo y por eso hoy no voy a fijarme en los minutos que vayan a pasar aquí. A veces me preocupo mucho por no hacer videos muy largos porque entiendo que en muchos países la señal de internet no es buena y eso me preocupa mucho. Pero esta vez no voy a tomar en cuenta eso, vamos a hablar tranquilamente y vamos a decir todo, al menos lo que yo tenga para compartir con ustedes sobre este tema de los matrimonios. La cosa es que yo voy a contarles mi experiencia. Yo llevo 9 años casada. Yo nací en Bolivia. Siempre fui boliviano-española, aunque nunca viví en España, ¿no? Mi abuelo y mi padre eran españoles y en mi casa yo tenía algunas costumbres de vida españolas, pero nada que ver como el hecho de llegar ya a vivir a España, de dejar mi país, de apostar por el amor e irme a vivir a España, fue aún teniendo yo un poco de conocimiento sobre la cultura española, fue muy diferente porque son muchas cosas las que afectan en este proceso de cambio. Abandonamos nuestro país, dejamos todo, nuestra profesión, nuestro negocio, nuestros amigos, nuestro pasado, que fue lo que a mí me costó desprenderme increíblemente. Y dejamos obviamente a nuestros padres y hermanos, que es un proceso muy doloroso. Nos vamos a vivir a España, en mi caso,
y además de conocer a una nueva persona que se levanta a otra hora, que come otras cosas, que habla cosas que no entiendo, y que también hace cosas que no son normales para un sudamericano, por ejemplo. Además de adaptarnos a esta nueva persona, tenemos que olvidar o un poco postergar nuestro dolor, nuestro luto familiar que estamos teniendo, porque es como un luto, estar lejos de ellos y pensar que los vamos a ver de aquí a 2 años, extrañarlos, abandonar todo. Ese proceso es como un luto, de verdad. Fue algo que no me duró 1 año, me duró exactamente 3 años. Ahora les voy a explicar por qué. Entonces, además de todo eso, vamos a enfrentarnos a un país totalmente nuevo, donde no somos absolutamente nadie más que el ser más importante de nuestro esposo, ¿no? Es la única persona que tenemos en quien podemos confiar, quien nos puede además ayudar en el proceso de integrarnos y que por si fuera poco, muchas veces, muchas horas del día, a veces 8 o 12 horas, no lo vemos. Entonces es un proceso muy duro. Yo necesité en esos años del calor un poco de las cartas por internet, del teléfono, de los mensajes, de los SMS. Muchas veces necesitaba esto, saber que va a pasar, que alguien me diga no te preocupes, esto va a pasar y estas son las formas que podrían ayudarte a que esto pase más fácil, ¿no? Uno se deja estar en una cápsula de dolor porque cree que esto no tiene salida o que no tiene solución. Y el mayor dolor es que tú crees que no tomaste una buena decisión, que el amor, apostar por el amor no valió la pena, que fue un poco lo peor que pudiste hacer y estás siempre cuestionándote si esta persona merece todo este sacrificio que tú hiciste para irte a vivir con él, para comenzar una nueva vida. Entonces, ahora voy a volver un poco a mi caso. Mi esposo nació en Granada, no tiene nacionalidad española, pero es español porque él estuvo toda su vida ahí. Él siempre dice yo soy belga porque su pasaporte dice que es belga, pero no, él... Y él a veces me dice que yo soy belga. No, tú eres español. ¿Sabe? Fue para mí muy duro, además porque yo solo enamoré con mi esposo 1 mes. Otro día les prometo, y si quieren pues yo les cuento un poco la historia de amor, porque son cosas tan curiosas que pasan que a veces digo, ¿cómo me pudo pasar a mí? Justo a mí. Esa forma de conocerse y de tomar una decisión tan rápida, ¿no? Entonces, para mí, llegar a España, la verdad que en muchos casos fue fácil, en muchos casos específicos fue fácil. Por ejemplo, yo llegué allá a una casa mucho más grande que la mía, ¿no? Que digamos que no es que eso ayuda, sino que no, yo sé que muchas parejas de Sudamérica que están acostumbradas a vivir con muchos árboles, con mucho terreno, con muchos cuartos, con muchas comodidades y a veces hasta con una persona que ayuda en los quehaceres de la casa, porque a unos años atrás en Sudamérica todavía se podía económicamente y era normal tener una persona que ayude en los quehaceres de la casa. O sea que muchas señoritas como yo se casaron sin haber puesto un palo en el cubo, sin haber fregado nunca ningún piso, sin haber limpiado nunca una ventana, ¿no? Y además se iban a Europa
solían casarse, llegar a Europa y encontrarse con un departamentito de una habitación, una nada, una pequeña ventana que no era ni terraza. Y entonces eso yo recuerdo de muchas amigas que era algo mucho más doloroso. Como este detalle, muchos otros, ¿eh? Por ejemplo, yo recuerdo que llegué a un pueblo que se llama Palomares, que está en Almería. Y claro, venir de una gran ciudad como Santa Cruz de la Sierra a Palomares, para mí fue un susto. Cuando mi esposo me dice, aquí vamos a vivir, yo no me lo creía. Yo pensaba que él me estaba haciendo una broma, ¿no? Porque yo decía, bueno, ¿y aquí, en este lugar, qué puedo trabajar? ¿Y a dónde voy a ir? Si son solamente, me parece, eran muy pocos habitantes, no recuerdo, no quiero decir, no quiero decir el número porque no quiero fallar, pero es un pueblito muy pequeño como muchos de Almería, que ahora, los extraño, que no se imaginan, ahora no puedo pensar que un día no voy a regresar, ¿me entienden? Pero en ese momento cuando llegué tenía un susto y un rechazo, porque no aceptaba que me estaba yendo de una gran ciudad a un pueblo tan pequeño, que qué iba yo a hacer ahí encima con una casa tan grande como la que teníamos allí. Entonces, como esto, yo sé que hay muchísimas historias por contarles, ¿no? Al comienzo, muchas palabras, aunque parece que hablamos el mismo idioma, español, no las entendemos, ¿no? El cubo se dice de otra forma, se dice balde, y muchas palabras, pero muchas que uno dice, ¿cómo puede ser que estamos hablando español y no nos entendemos, ¿no? Yo tenía también mucha vergüenza estar preguntando todo el tiempo, a ver, explícame mejor qué quieres, ¿no? Y luego me pasaba, tenía una frustración muy grande, como a muchas sudamericanas, no sabía cocinar, es decir, no sabía hacer los platos que ellos comían. Yo cuando llegué a España conocí por primera vez a 4 hijastros, 2 de ellos vivían con nosotros, ¿no? Y otros 2 estaban en Madrid. Entonces para mí el sentimiento de vergüenza que yo tenía hacia ellos, de no poder cocinarles, de no poder tenerles todas las cosas listas que ellos demandaban, las cosas de la escuela, la ropa, yo nunca había hecho todas estas labores domésticas. Eso de verdad que lo pasé ya de un tema simple a una gran frustración, y me dediqué a aprender un poco, a buscar recetas, a buscar libros. Yo trataba de solucionar todos los problemas que la diferencia cultural me ponía en el medio. Pero toda esta lucha por superar y adaptarme y hacer este proceso más fácil, hacía que vea el amor como algo que me demandaba mucho esfuerzo. Es decir, amar a mi esposo, estar con él, demandaba hasta mi salud, ¿eh? Yo me ponía muy nerviosa por situaciones que no podía manejar, como por ejemplo llevar el coche a que hagan el proceso de la ITV, ¿no? O cómo sacar mis papeles en una ciudad tan lejos, cómo irme, cómo regresar, el hecho de no planificar bien cuántas horas llevaba de ir desde Palomares hasta Almería, quedarme perdida, o sea, era como ir a ciegas, sin norte, sin sur, sin nada, en un país donde cuentas con tu esposo, pero para vivir esas horas que tu esposo no está en la casa, necesitas empezar a hacerlo sola. Entonces, ¿cómo empezar a hacer sola algo que no sabes por dónde va? Es algo que todas pasamos, es algo que con las que todas tenemos que luchar, es inevitable, es así, nunca va a ser diferente. Tenemos que dar el primer paso y comenzar
a superar esas diferencias culturales. Vamos a superar primero todas esas diferencias simples de cuestión de horario, de cuestión de hablar, de cuestión de comer, de cuestión de estar solo también. Y vamos a superar todas aquellas cosas, primero, que van a hacer que nuestra vida vaya funcionando mejor, ¿no? Voy a volver un poco entonces a mi esposo. Esos primeros años, increíblemente, no fueron difíciles. Yo pensaba, decía, bueno, va a ser muy difícil por el tema de mis hijastras, si ellas no están a gusto conmigo, si ellas no se sienten bien. Yo pensaba que eso era lo más difícil de mi matrimonio, ¿no? Pensaba que eso sería lo más difícil. Y la verdad que nunca fueron para mí, vamos, una cosa que afectara mi matrimonio. Pero sí las diferencias culturales afectaron muchísimo, sobre todo una. Quiero que presten atención, que mi esposo no se va a molestar, pero yo quiero que ustedes interpreten bien esto que les voy a contar. Lo peor de esta diferencia cultural fue encontrarme y ver que el español es un poco más frío que el sudamericano, ¿no? A ver, un ejemplo. Por ejemplo, yo le digo a mi esposo, la niña se va a caer. Y mi esposo dice, la niña se va a caer. Es una, hasta el día de hoy, está un poco frialdad o exceso de experiencia de vida, porque yo a veces digo, quizás yo cuando ya tenga 60 años voy a decir, la niña se va a caer, ¿no? Sinceramente no lo creo, ¿no? Porque yo sé que el latino, el sudamericano, vive intensamente todo, lo bueno, lo malo. No existe, es como si no existe término medio. Para el latino es todo o bueno o malo y lo celebra en ambos espacios, con mucha tristeza, con mucha alegría. El sudamericano es súper expresivo, necesita hablarlo, compartirlo y vivirlo y que se note lo que está viviendo, ¿no? El europeo en general, obviamente el español es un poco más frío. Ay, ojalá que me entiendan, pero yo sé que sí me entienden. Yo sé que sí me entienden. Por ejemplo, yo le decía a mi esposo, Dios, estamos llegando a un país donde no conocemos nada, ¿qué vamos a hacer? Y entonces él me decía, tú duerme, tranquila, relájate, mañana vemos qué hacer. Y yo no podía dormir de pensar, tratar de prever todas las situaciones, ¿no? Y mi esposo es el extremo. Y hasta el día de hoy, yo a veces le digo, tengo que ir al médico, no me siento bien. Y él dice, no es nada eso no es nada. Y yo, al día de hoy, este es un punto que aún lo sobrellevo, esperen que se me adormeció la pierna. Ay. Estamos hablando mucho, ¿no? Bueno, pienso que para muchas mujeres latinas o sudamericanas, quizás es también el punto más crítico, ¿no? Aunque con el tiempo vamos desarrollando una paciencia increíble y también vamos aceptando a la otra persona de tal forma que no nos afecta demasiado, pero nosotras seguimos siendo como somos y ellos siguen siendo como son, Eso lo he podido conversar con muchísimas parejas, qué cosas uno logra cambiar en el camino de la vida, en el camino del matrimonio, qué cosas uno logra modificar en su pareja. Y todos dicen que solo ceder, no cambiar. ¿Me entienden? Es como la llave mágica, como la palabra perfecta. Cuando nosotros cedemos en estos matrimonios mixtos, cedemos unas veces ellos, unas veces nosotros, hacemos más fácil este caminar.
porque yo no podría decir, a ver, he cambiado cosas muy superficiales, pero cosas profundas nunca. Por ejemplo, yo tengo que ver a mi familia cada año o cada 2 años y él encuentra que yo los veo demasiado, ¿no? Yo eso nunca voy a renunciar, eso yo no puedo mentir, yo no puedo decir que eso va a cambiar en mí, ¿no? Entonces, ¿yo cómo hago para solucionar esto? Yo trato de tener siempre mi propio dinero, de ir juntando, de hacer muchas cosas que faciliten mi viaje, organizar mis viajes cuando él no me necesita tanto en el trabajo y yo también necesito el trabajo, pero digamos que aún así yo podría simplemente irme y sin importar nada, pero no. Yo trato siempre de encontrar un equilibrio, porque no se olviden, chicas, que aunque ellos crean ser el centro que sostiene el matrimonio, quien se va de su país al otro es la estructura principal. Eso, por favor, es algo que debemos tener muy en cuenta y valorarnos en nosotras, ¿eh? Tener siempre una posición clara del esfuerzo que estamos haciendo, del sacrificio que significa para nosotras dejar nuestros países e irnos a vivir a otro lugar. Nosotros tenemos que agarrar este valor, esta estructura, formar una estructura en este valor y transportarla, ¿eh? El centro de esa nueva vida tenemos que ser nosotras. Desde nuestras posibilidades, acomodar y organizar el futuro de nuestra vida, ¿eh? No debemos olvidar nunca, ni en los momentos de mayor crisis, por qué motivo nos fuimos, ¿eh? Nos fuimos porque amábamos a otra persona, porque nos encantó esa persona, porque sentimos que era lo mejor de nuestra vida, porque creímos que era lo que necesitábamos, ¿no? Entonces, cada vez que estamos en serios problemas, debemos regresar a ese punto de partida. A ver, pero si esta persona yo la amaba, yo la amo, yo la necesito, cuando estoy sin él no es igual, ¿no? Vamos a analizar qué cosas buenas tiene esa persona y vamos a darles a ellos la oportunidad de mirar como nosotros, ¿eh? Siempre decirle a nuestra pareja, mira, quiero que te pongas en mi lugar, ponte en el lugar mío para ver cómo sucedió desde el comienzo, todas las cosas que yo tuve que hacer y trata de pensar un poco como yo, ¿no? Es muy importante hablar, es muy importante. A veces yo le digo estas mismas cosas a mi esposo y no me está escuchando. Yo le digo, no me estás escuchando, te lo voy a repetir de nuevo, mírame y haz el ejercicio conmigo, ¿no? Porque mi esposo sí, pero yo me doy cuenta cuando no me está escuchando y yo insisto, no damos ningún otro paso mientras el primer paso de ponerse en el lugar de la otra persona no ha sido solucionado. Yo sé que mucha gente pues me comentan que me dicen, digamos, que tengo un carácter muy suave, ¿no? Que soy muy tranquila, pero para estas cosas del amor les cuento que no. Yo he sido muy firme, nunca muy buena y he cedido en casi todas las situaciones, pero yo no dejo que mi personalidad, mi tranquilidad, mi gozo espiritual se desestabilice cuando se trata de hablar y de sostener mi posición. Miren, hemos llegado a este punto en el que también es muy importante decirles algo, especialmente a todas las mujeres, ¿no? Cuando tenemos que poner un poco orden en nuestro matrimonio, es muy importante pensar lo que vamos a decirle a esta persona, a esta pareja, a este amor. Es muy importante tener antes una solución del problema, ¿no? Porque de nada sirve que estemos llorando, pataleando, gritando, si no tenemos una solución. Mejor esperemos
hasta encontrar esa solución, porque alguna solución siempre va a haber, quizás no en ese momento, quizás tengas que esperar unos meses o hasta años para encontrar una solución. Y luego, yo les recomiendo muchísimo nunca tener una baja autoestima. Muchos matrimonios que se han roto es porque la mujer que ha afrontado el cambio cultural ha ido disminuyendo su autoestima a tal punto que ella ya no quiere ese matrimonio. Le ha causado tanta debilidad en su ser interior que ella no encuentra otra solución que no sea regresar para atrás. La gente en Sudamérica suele a veces tener una autoestima baja, porque cuando llega, por ejemplo, a Europa, no es lo mismo un país del tercer mundo que un país del primer mundo, Eso no podemos tapar el sol con un dedo. Hay muchísimas diferencias, hay muchas cosas que simplemente no conocemos y nos causa vergüenza no conocerlas. Y ahí comienza el proceso de debilitarnos, de ir cerrando esa autoestima, de sentirnos cada vez menos, cada vez nos sentimos poca cosa frente a la gente y al país donde estamos, ¿no? Entonces, esto es algo que gracias a Dios yo nunca he tenido baja autoestima. Mi papá siempre nos inculcó que aunque no tengamos todos los estudios necesarios, un máster, que aunque no seamos el dueño de una industria, es muy importante no sentirnos menos, porque una persona, tu esposo, puede haber hecho muchos estudios, tener muchos grados, tener muchos honores, pero te aseguro que tu esposo no sabe muchas cosas que tú, una persona de Sudamérica, sabe, ¿no? Yo hablo muchísimo con mi esposo sobre esas cosas porque, como les digo, yo he tenido siempre la autoestima arriba, Eso me ayudó muchísimo en este proceso. Yo siempre le digo, mi esposo es una persona muy culta, que ha tenido mucho éxito en su vida, y precisamente porque ha llegado y ha conocido todo, y ha visto todo, y ha vivido todo, ha elegido ahora una vida sencilla, con pocas cosas, disfrutando de la naturaleza, conociendo el mundo, compartiendo otras culturas, ¿no? Porque eso que llegó a tener y a ser, de repente no le hizo tan feliz, ¿no? Nunca me he sentido menos que mi esposo en ninguna situación, y obviamente él tampoco nunca me ha hecho sentir, ¿no?, que tenemos diferencias de estudios, que tenemos diferencias de conocimientos, de experiencia. Yo jamás he dejado que ese punto me entristezca, ¿no? Yo me siento, por supuesto, conocedora de muchas cosas que él no conoce, y compartimos eso siempre. Le digo, cómo es increíble la naturaleza del ser humano. Tú en Europa con unas vivencias que yo no conozco, y yo en Sudamérica con unas vivencias que tú no conoces, ¿no? Dormir con animales salvajes, de unir esas culturas para fortalecernos. Es decir, lo que tú no sabes, yo sé, yo hago lo que tú no puedes, y tú haces lo que yo no puedo, ¿no? Esto es como el gran poder que tenemos que utilizar. Y miren, para lograr que este proceso, que a veces es largo, sea más corto y avance, tenemos que nosotras primero aceptar esta condición, esta diferencia. Cuando aceptamos esto, abrimos una puerta por la que vamos a salir y empezar a caminar. Tenemos que pedir ayuda. Si tu esposo no está,
tiene que haber algún vecino, tiene que haber la persona del supermercado, tiene que haber la persona que te atiende en correo, tiene que haber otro latino, tiene que haber alguien en el locutorio, tiene que haber un pequeño mundo que no es tu esposo al que tú puedas recurrir y avanzar. Esto facilitó muchísimo las cosas en mi vida. Encontré personas maravillosas, al punto, chicas, que yo fui y toqué las puertas de la iglesia, les dije lo que me pasaba y les dije que yo creía que necesitaba tener amigos y que alguien ahí tenía que ser mi amigo. Y empezó a abrirse mi vida de otra manera. Conocí personas a las que yo con toda sencillez y humildad sentí que eran personas buenas. Y yo les pedí, recuerdo muchísimo que a una señora le dije: Maruja, estoy encantada de ser su amiga. Para mí usted va a ser como mi madre. Yo la nombro mi madre en este país. Así que usted, por favor, tenga la responsabilidad de darme cariño, de darme amor, porque lo necesito. Y necesito de usted para muchas cosas. Esta señora, yo creo que se sintió responsable de mí, se sintió que tenía una misión conmigo y me ayudó muchísimo porque yo no podía tener a mi esposo haciendo o solucionando cosas tan pequeñas, que además a mí hasta me daba ya un poco vergüenza quejarme, ¿no?, de situaciones. Entonces tienen que pedir ayuda, tienen que encontrar personas que les den una mano y tienen que comenzar a vivir este nuevo tiempo cultural con todo optimismo, ¿no? Pensar y decir, bueno, vamos a estar en este país, voy a aprender todo de este país, me va a servir mucho para toda la vida, para transmitirlo a mis hijos. Voy a tratar de poner 100% de mi parte para integrarme, para disfrutar de este país y para hacer cosas que me alegren, como si yo estuviera en Sudamérica, y trasladar un poco nuestra esencia a ese lugar. Yo les aseguro que se van a sorprender muchísimo de la alegría que ustedes pueden darle a muchísimos, bueno, europeos, españoles, como quieran llamarle, ¿eh? Porque el latino tiene un sabor diferente en su corazón y puede más fácil hacer feliz a muchas personas, no solo a tu pareja, sino a los vecinos, a la gente en el trabajo. Yo le aseguro que ustedes pueden tener una misión también muy importante y devolver un poco lo que la gente hace por ustedes. Es muy importante también en este proceso de conocer gente, fijarnos muy bien, tener todas las antenitas puestas en tener contacto con personas buenas, porque puede haber gente que aún nos lleve más al fondo de nuestro problema cultural, que tengamos unas decepciones mucho más profundas, ¿no? Una tristeza mayor, una negatividad mayor. Entonces yo les recomiendo eso, que acepten este nuevo espacio donde les ha tocado vivir y empiecen a disfrutarlo, ¿no? Tienen que valerse mucho de los periódicos, del internet, de los folletos que reparten en los supermercados. Hay allí muchas actividades en todos los pueblos, las ciudades de España. Los ayuntamientos organizan muchos cursos que ayudan a integrarnos, ¿no? Por ejemplo, de cocina española, y son gratis, y todo eso vamos a llegar y acceder a eso sin temor, sin tener vergüenza, sin sentir que estamos, a ver cómo les explico, sin sentir que estamos pidiendo algo raro, ¿no? Es normal, estos cursos son para eso, son gratis y los hacen para que la gente se entretenga, para que se conozca, ¿no?
Es muy importante incluso hacer cursos que piensas que no te pueden servir, porque allí encuentras gente que está así, sola en su casa, que necesita encontrarse con otras amigas, conversar y pasar un tiempo. Esto es un proceso que parece que no ayuda, pero tómate ese tiempo de ir poco a poco haciendo otra vida. Mucha gente se encuentra en sus departamentos ahí encerrados porque los vecinos nunca hablan. Muy bien. Ve a caminar, ve a un parque. Trata de estar en lugares cada vez más lejos de tu casa, ¿no? Esta es la forma de... Mi esposo se reía mucho y dice, pero ¿tú qué haces hablando con la cajera del supermercado? Era mi amiga, pero bueno. Esos 3 minutos que yo llegaba y estaba en la caja, eran como si fueran 30 minutos. Hice una amistad, una comunicación tan fluida, que mi esposo decía, ay mi esposa, pero ¿qué hace? Yo donde llegaba estaba compartiendo con la gente y eso ayudó muchísimo, ¿no? Muchísimo mi vida. No soy una persona de tener vergüenza para esas cosas. Yo si voy a la cajera, le digo, amiga, ¿cómo te llamas? Vengo todos los días, me gustaría poder tener confianza contigo de preguntarte algunas cosas. Quiero saber qué marcas son las más baratas, qué me recomiendas tú. Es decir, no me digan que una forma de tener amigos no es tan fácil, Es muy sencillo, muy sencillo. Y por último, chicas, yo les voy a sugerir que si están en una situación extrema de que a mucha distancia, de que no hay nadie a su alrededor, de que están porque a veces hay campamentos muy alejados en Europa, ¿verdad? Pues eso, pónganse una cámara con un teléfono, hagan un canal, entreténganse. Tienen que pasar este proceso que dura aproximadamente 2 años. No es inmediato. Y recuerden siempre recordar ese amor, ese motivo por el cual hicieron todo este trajín de la vida, que me hizo muchísima gracia y que solo se trataba de diferentes palabras. Mi esposo me dice, ¿me puedes traer un bañador? Y yo le digo, ¿un bañador a esta hora? Bueno, yo fui y traje un bañador. Es una bañera de la niña, donde mi niña se bañaba, que eso para nosotros es un bañador, porque ahí se baña la niña. Entonces llego con esta cosa grande y dice, ¿por qué me traes eso? Toma, ¿para qué lo quieres? Le dije, ¿no? ¿Por qué me traes eso? Y me pediste un bañador. Me dice, no, Evelyn, un bañador de ir a meterme a la piscina. Como eso, muchísimas cosas, que son para nosotros nuestros recuerdos de esta etapa de adaptación. Pero bueno, yo quiero darles ánimo, de verdad. Si tienen preguntas, sugerencias, no sé, si quieren entre las personas que miran este video contactarse, pueden dejar acá abajo sus direcciones. Hay muchísimas cosas más que hablar de este tema, pero tenemos que ayudarnos y me encantaría que la gente que escribe aquí abajo pudiera ayudarse entre los otros que escriben. Bueno, me encantaría eso porque es algo que yo necesitaba muchísimo, ¿no? Yo quiero darles ánimo. Yo he venido aquí sobre todo para eso, que no dejen su matrimonio, no lo destruyan, no piensen en terminarlo, tengan mucha paciencia. Entréguense muchísimo, en mi caso, al Señor, que es el que todo lo puede. Yo siento que muchas veces la oración me ayuda muchísimo y yo a mi esposo siempre le digo eso. Yo estoy segura que el Señor me presentó a ti, ¿no? Que dio que las cosas se sucedan. Otro día se los voy a contar. Y estoy segura de que mi presencia a tu lado ha sido con la mediación de Dios y tenemos que solucionar esto porque Él quiere que estemos juntos. Y
Yo ahora mismo tengo para darles solo palabras de aliento, las comprendo muchísimo. Tanto he superado y de tan buena manera estos años con esas diferencias culturales que ahora no vivimos en España, no vivimos en Bolivia, que es de donde venimos, vivimos en México, donde ambos también hemos tenido este proceso cultural. Yo creo que ahora mi esposo me entiende perfectamente lo que es adaptarse a un nuevo país. Yo me considero casi una experta en estos procesos de hacer rápido el aprendizaje. Es todo un aprendizaje y tenemos que estar con esa disposición. La actitud cuenta muchísimo. Tenemos que tener eso en la mente, pensarlo cada día para superarlo cada día, ¿no? Les deseo muchísima suerte. Qué pena que estoy tan dolorida de la garganta. Yo creo que no sé cuántos minutos dura esto. Pienso que va a ser muy útil, como lo ha sido para mí, recordar toda esta etapa, darle el valor que se merece. Yo me alegro muchísimo ahora de no haber roto mi matrimonio, de no haber desistido. Creo que fue maravilloso superar esas diferencias culturales. Ahora yo amo a España. Yo me siento a gusto cuando vivo ahí. Yo me siento, cuando algo le pasa a España, yo siento dolor por España, siento alegría. Vivo la selección de fútbol, la selección de básquet. Yo vivo por España lo que nunca pensé, nunca pensé sentir lo que siento por España. Y obviamente a mi país, es el país de mis amores. Cierro los ojos y me muero de amor por mi país, y estoy también ahora enamorada de México, imagínense. Entonces somos capaces, esto se los cuento solo para que vean que somos capaces de superar todas esas diferencias por nuestro bien y hacer de una cultura con la otra una cultura más grande y ser más fuertes en la pareja, ¿no? Les deseo mucho amor para todas ustedes. Escríbanme con toda confianza. Me ha encantado poder hablar de este tema y les agradezco muchísimo su atención. Les mando un beso muy grande para todos.